Buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas al panel de expertos de MetaRed Global, acciones colaborativas hacia la transformación digital de las IES iberoamericanas. Antes de iniciar este panel, es para mí un honor presentar al maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la NUYES, quien nos dará unas palabras a través del siguiente video. Iberoamericanas. Este panel se enmarca en la sexta edición del encuentro NUYES TIC, al que doy a ustedes la más afectuosa bienvenida. Como bien se sabe, la transformación digital en la educación superior es un imperativo de estos tiempos de profundas transformaciones en el ámbito del desarrollo y la investigación tecnológica. No se trata solamente de un ejercicio de actualización de instrumentos y herramientas para mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones de educación superior, sino que adicionalmente se generan las soluciones a los desafíos comunes en el espacio compartido de Iberoamérica, que involucran, por cierto, la participación de nuestras naciones en la propia agenda global contemporánea en materia de gobierno y gestión de tecnologías de información y comunicación. La educación superior en la región exige una evolución tecnológica acorde con los requerimientos crecientes de sociedades cada vez más involucradas en los cambios que se están gestando en la nueva realidad post-pandemia. Pero además es imprescindible posicionarnos en la vanguardia de esta normalidad que nos exige una visión moderna de cuanto ocurre en el mundo, en las ideas y en la producción del conocimiento, a fin de implementar herramientas innovadoras y además vanguardistas propias de esta coyuntura tecnológica. A este respecto vale destacar los notables avances que Universia, a través de su iniciativa MetaRed Global, ha conseguido a efecto de imprimir un impulso de valor agregado a la transformación digital en las instituciones de educación superior de Iberoamérica, logrando excelentes resultados. Este compromiso inequívoco de apoyar el desarrollo de las instituciones de educación superior iberoamericanas mediante diversas iniciativas y propuestas está rindiendo frutos, toda vez que la misión primordial de MetaRed es fortalecer la cooperación internacional. Consecuentemente, los líderes de las instituciones están alineando en el mismo sentido sus estrategias de transformación digital con el ejercicio eficiente del gobierno en sus universidades. Por todo lo anterior y para concluir, permítanme agradecer en nombre de la NUYES su invaluable contribución a este importante intercambio de ideas, experiencias y aportaciones. Gracias a su presencia, este foro habrá de constituirse en un espacio de referencia inescapable para el enriquecimiento y retroalimentación de conocimientos compartidos. Muchas gracias y les reitero la más cordial bienvenida. Muchas gracias, maestro Jaime Valls, por estas palabras a través de este video que nos enriquece tanto. Bueno, me permito informar a nuestro atento auditorio que durante el desarrollo del panel podrán escribir sus preguntas en el chat con la finalidad de que al término del panel puedan responder la mayoría de ellas. Gracias de antemano por las preguntas que nos harán llegar. Y bueno, de igual manera les comento, tenemos bastantes invitados especiales y en este panel no es la excepción. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Arturo Chebosky Las, quien nos dará la bienvenida a todos los invitados de este panel tan especial de expertos, para posteriormente el maestro Tomás Jiménez García, quien es el coordinador de MetaRed Global, de inicio al mismo. Bienvenido, doctor Arturo. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Beatriz, se lo agradezco muchísimo y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. La verdad es que para mí es un honor, un gusto y un privilegio estar introduciendo y dándoles la bienvenida a este panel. Hoy, más que nunca, en estos momentos de disrupción y de transformación digital que confrontan las instituciones de educación superior, la colaboración interinstitucional, la colaboración internacional se ha vuelto de suma importancia. No hay institución que lo pueda lograr solo. Los retos que estamos confrontando todos juntos son mayores a las capacidades que tenemos y tenemos que trabajar juntos, aprender juntos, compartir mejores prácticas. Es justo en ese espíritu, tanto que MetaRed como Universia, así como la NUYES TIC, traen este panel para que podamos sentar las pautas de en dónde tenemos que colaborar, cómo tenemos que colaborar y dónde podemos trabajar juntos. Me enorgullece muchísimo
poderles dar la bienvenida y estar con tan distinguidos panelistas, amigos todos y ya muy viejos combatientes ya de muchísimas experiencias y siempre, claro, con el ánimo de que sigamos colaborando y haciendo precisamente el esfuerzo conjunto que todos tenemos que hacer en el ámbito de la educación superior para la exitosa transformación digital de nuestras instituciones. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y que sea un gran panel, estoy seguro que así será. Muchas gracias, doctor. Esperamos eso. Sin duda alguna va a ser un grandioso panel y exitoso. Y bueno, a continuación, el maestro Tomás Jiménez García dará pie y empezaremos con este panel. Muchas gracias. Adelante, maestro. Hola, buenas tardes, perdón, estaba en mute. En primer lugar, dar las gracias a la organización, a NUYSTIC México, nuestro capítulo de MetaRed en México, dar las gracias a mi querido compañero Arturo Chergosky de Universia, que tanto nos ayuda en toda la colaboración en el país y a todos los niveles, y sobre todo dar las gracias a nuestros panelistas que representan un poco la esencia, la quinta esencia de lo que buscamos en MetaRed. Tenemos presidentes de algunos de los capítulos de algunos países y tenemos algunos de los, yo diría hasta entusiastas colaboradores de las más importantes instituciones con quienes trabajamos y están ayudando tantísimo y desde hace tanto tiempo, mucho antes de la iniciativa de MetaRed, podría decir, como son pues el propio BID, Juan Carlos Navarro, Victoria Galán por IESALC de UNESCO, Félix García Lausín, que se incorporará próximamente por la SEGIP, y pues tenemos a Cecilia Paredes, presidenta, rectora, en primer lugar de la SPOL, presidenta de Red CEDIA, presidenta también de MetaRed Ecuador, y al doctor Eduardo Rojaer, rector de la UPC de Perú, de la Universidad de Ciencias Aplicadas, y también CEO últimamente, y es nuestro presidente de MetaRed en Perú. En el fondo, solo la concepción de los panelistas, tan extraordinaria, yo creo que es ya el sentar el pilar de un buen diálogo hacia el tema que nos ocupa, que es la colaboración, las acciones colaborativas en pos del fomento de la transformación digital de nuestras instituciones de educación superior. Algo que a todos los que estamos en esta mesa nos preocupa, y estoy seguro que también a los asistentes, y donde si algo hemos descubierto a lo largo de estos años de colaboración es que, a pesar de la idiosincrasia, de la particular autonomía de cada una de nuestras universidades, a pesar de algunas cosas que afortunadamente nos diferencian, porque cada universidad es distinta, pero también hemos visto que en el tema de transformación digital la mayor parte de nuestros retos son comunes y de las soluciones también lo son. Y sobre todo eso iremos hablando con nuestros acreditados panelistas y sin más, los protagonistas son ellos. Le quisiera dar la palabra en primer lugar al doctor Eduardo Rojaer, rector de, como decía, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que además ha asumido el cargo de CEO, ha añadido el cargo del rector desde julio de este año, si no recuerdo mal. Debería que tenía tiempo suficiente como rector y ha asumido también estas funciones de CEO, con lo cual cada vez que le pedimos su colaboración, que siempre está abierto, no sabemos cómo lo hace, dónde saca tiempo, y será un placer escucharle ahora. Doctor Rojaer, querido Edward, cuando quiera. Muchas gracias, Tomás. La verdad que es un enorme placer poder estar compartiendo con ustedes esta sesión y en particular con los distinguidos panelistas y amigos que me acompañan. Tomás, tú aciertas cuando dices y hablas del retorno. Tenemos que regresar a una normalidad a la que algunos se refieren como una nueva normalidad. Yo prefiero llamarla una mejor normalidad, en la que probablemente tenemos dos etapas. Una etapa de un primer retorno semipresencial con
una serie de protocolos que se deben cumplir para garantizar la salud de la comunidad universitaria, pero después tenemos ya un retorno precisamente a esa nueva coyuntura que esperamos realmente pueda brindarnos a todos un entorno de educación, de aprendizaje mucho mejor del que teníamos antes de la pandemia. Voy a permitirme compartir con ustedes una presentación que me va a ayudar a ordenar las ideas. Espero que la puedan ver. ¿Me confirman, por favor? Sí, así es. Perfecto, gracias. Y voy a partir por un estudio que realizó Raúl Hernández de Universia y que compartió con nosotros ya hace algunos meses, en el que se hablaba precisamente de las reflexiones para el futuro. ¿Qué debemos hacer y de qué manera debemos colaborar precisamente para que las lecciones aprendidas, los planes implementados por las distintas instituciones puedan servir de guía y eviten en el fondo que cometamos errores por estar experimentando y no por estar colaborando como lo debemos hacer en una situación como la actual? Básicamente este modelo, digamos, de reflexión hacia el futuro lo que nos pide es que identifiquemos de qué manera hemos estado haciendo las cosas en nuestras instituciones en el pasado, en un escenario en el que hoy tenemos que lidiar con la pandemia, para ver de qué manera evolucionamos hacia el uso de nuevas tecnologías que nos permitan brindar una mejor experiencia, no solo a nuestros alumnos, sino también a nuestros docentes y en general nos ayuden a garantizar que vamos a poder transformarnos institucionalmente y de manera digital, apalancándonos precisamente en las tecnologías hacia el futuro. Y para comenzar, quisiera hablar aquí de la importancia que tiene el poder saber cómo estamos. Metared ha estado realizando esfuerzos significativos, no solo en la capacitación de autoridades y de profesionales en las distintas instituciones a lo largo y ancho de Iberoamérica, a través de cursos para rectores, a través de programas para especialistas en ciberseguridad, por citar un par de ejemplos, sino también lo ha estado haciendo midiendo precisamente la situación en la que nos encontramos, en términos de estudios de competencias digitales de los docentes, o ahora en un último estudio que se quiere comenzar a implementar, se ha hecho ya en algunos países, pero llevar a otros, como es el caso peruano, de un estudio de la madurez digital de las propias instituciones. Y creo que son esfuerzos que permiten y nos permiten como instituciones comenzar a reflexionar cómo estamos. La UPC, en un tema particular, colaboró en su momento con el IFC y con Deloitte, la empresa de consultoría, para hacer un estudio de madurez digital, en el que participaron algunas universidades de Iberoamérica y que nos permitió compararnos contra universidades que son consideradas de clase mundial, en una serie de dimensiones estratégicas, académicas, de tecnología, de operaciones y de la propia organización, en la que cada institución pudo llegar a una conclusión. Esto es el resultado básicamente de esta evaluación en el caso de la UPC en Perú, donde nosotros nos vimos y nos sentimos muy orgullosos de haber podido iniciar una transformación digital de la universidad hace aproximadamente 8 años. Que nos permitió de una manera u otra a enfrentar la coyuntura generada por la pandemia, tal vez mejor preparados que la gran mayoría de instituciones que estaba muy apalancada en la presencialidad, no solo de la enseñanza, sino de absolutamente todos los procesos administrativos y académicos. Esto es algo que básicamente nos sirve a nosotros como insumo para saber dónde hay oportunidades de mejora y qué es lo que tenemos que hacer para poder avanzar. Y se suma a otros estudios, como por ejemplo que es un estudio reciente que hemos realizado, en el que es algún estudio que hemos venido haciendo año tras año, pero que nos permite saber qué es lo que buscan las generaciones de alumnos que quieren ingresar a la universidad. Y fíjense aquí cómo el atributo más buscado y en el que ven, en el caso de la UPC, como una de las grandes fortalezas de la institución es el poder utilizar medios digitales y online para la enseñanza. La UPC es una universidad presencial, pero los postulantes nos han ido viendo año tras año, 2018, 2019 y ahora en el 2020, en la última versión del estudio, como una universidad que va avanzando. Esta es una encuesta no a nuestros alumnos,
sino a los que esperan convertirse en nuestros alumnos, ya que es una encuesta que se hace a alumnos de último año de secundaria a lo largo y ancho en este caso, del Perú. Y es un estudio que nos permite incluso compararnos contra otras universidades y mostrar cómo vamos avanzando y cómo nos vamos ubicando para convertirnos al final en una institución que garantice que le damos a los alumnos y a quienes desean serlo aquellos atributos que están buscando en sus distintas disciplinas. Los aprendizajes del uso, básicamente, de toda esta información a la que se suman otros estudios, básicamente lo que nos permite hacer es rápidamente reconocer que la digitalización nos va a brindar la posibilidad de incorporar y de dar acceso, inclusión, flexibilidad y adaptabilidad a todos los procesos que ofrecemos como institución. Algo que era difícil de hacer antes, cuando éramos solo una universidad presencial. Y por eso, precisamente, nuestra visión, en la colaboración que realizamos hoy en el caso peruano con las universidades públicas, compartiendo recursos de aprendizaje, compartiendo programas de capacitación, identificando y comparando buenas prácticas, lo que busca básicamente es garantizar que la educación a distancia y lo que podamos hacer con ella no sea visto como un sustituto de la educación presencial. Más bien es un complemento a esta educación que nos va a permitir, como decía al inicio, regresar a lo que me gusta llamar a mí una mejor normalidad. A futuro vamos a tener que garantizar que le demos sostenibilidad al proceso de transformación digital de todas las instituciones. En el caso peruano, hoy tenemos 95 instituciones de educación superior, aproximadamente la mitad de ellas públicas, la otra mitad privada, y obviamente tenemos que trabajar juntos porque hay zonas del país que hoy no ofrecen, no tienen una oferta de educación superior. En el proceso de adecuación a la nueva ley universitaria se terminaron cerrando 50 universidades en nuestro país. O sea, de las 145 que tenemos, hoy nos quedan 95, pero tenemos ese reto de garantizar que no tengamos al final jóvenes en nuestro país que no tengan acceso a una educación de calidad. Y precisamente retornando a una mejor normalidad, vamos nosotros a poder permitir que todos quienes deseen estudiar puedan desarrollarse en un proceso digital que vaya desde la admisión hasta la graduación, siendo alumnos presenciales si lo desean, o alumnos a distancia si lo desean, o cualquier punto intermedio. Nosotros buscamos darle continuidad, garantizando el acceso y la inclusión. Todo esto va a requerir un enorme esfuerzo de capacitación docente que asegure las competencias digitales, no solo de ellos, sino también de los alumnos. Va a requerir un uso extensivo de la analítica de datos, de la inteligencia artificial, del machine learning, como instrumentos que nos ayuden precisamente a comprender cómo es que cada alumno está avanzando en su proceso de aprendizaje, nos debe otorgar flexibilidad, debe ayudarnos a fomentar una cultura de autoevaluación y mejora continua para que finalmente esta colaboración con otras instituciones se pueda realizar en beneficio de la sociedad. Y por lo tanto, para nosotros esta transformación digital en colaboración con otras instituciones debe tener un sentido estratégico que convierta precisamente esta transformación digital en una suerte de fuente de la juventud para nuestras instituciones, muchas de las cuales, y en el caso puntual peruano, tenemos instituciones con más de siglos de existencia que requieren precisamente rejuvenecer sus procesos, sin que eso signifique que cambien su identidad. Y en eso estamos trabajando para el beneficio de todos los alumnos y de las futuras generaciones. Y eso básicamente es la presentación que quería compartir con ustedes y a disposición, Tomás, al final para las preguntas del caso. Muchísimas gracias, doctor. Eso es básicamente, su presentación básicamente y magníficamente, porque la verdad es que ha dado algunas de claves muy importantes de esa nueva normalidad o esa mejor normalidad. Y ahora, sin más, quisiera darle la palabra a Juan Navarro, que es asesor senior del Banco Interamericano de Desarrollo, es un experto internacional en educación superior, innovación y talento digital. Durante su carrera en el BID contribuyó al desarrollo de actividades de asistencia técnica y al diseño y ejecución de programas de préstamo en los campos de educación, ciencia y tecnología
en cerca de 20 países de América Latina y el Caribe, y ha tenido un papel protagónico en conformar las estrategias de las instituciones en estos campos mencionados. Juan Carlos Navarro tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de Georgetown y la verdad es que llevamos bastante tiempo trabajando estrechamente en todas las acciones de MetaRedes. Yo podría decir que desde luego nos ha ayudado mucho a todo este despliegue, tanto institucionalmente como diría hasta personalmente, y es todo un lujo contar con su visión de cómo se está produciendo esta transformación digital de las universidades del continente americano y de las opciones de colaboración que desde el banco se puedan estar estableciendo. Juan Carlos, si nos das una primera visión. Bueno, muchas gracias, Tomás, por la invitación, así como, por supuesto, a los organizadores del ANUIS 2021. Es un honor para mí estar acá y compartir con este excelente panel que nos hemos encontrado en otras oportunidades. Y bueno, por supuesto, gracias por esa exagerada presentación que hiciste de mí, pero bueno, ese es Tomás, ¿no? Ustedes lo conocen. Yo voy a básicamente hablar en primer lugar, todo muy rápido para no consumir mucho tiempo. Voy a poner un poco el contexto de este tema de la transición digital de las universidades. Después voy a tematizar un poco el impacto de la pandemia. Eso ya lo ha hecho extraordinariamente bien Edward, pero voy a comentar brevemente sobre esto. Y después voy a poner un ejemplo de colaboración, porque el panel es sobre colaboración. Entonces, necesito poner el contexto para que se entienda la gravedad de la situación, a mi juicio, y la urgencia de la situación. Después la pandemia para ver un poco, aterrizar en el tema de la colaboración, y después un ejemplo para que vean el asunto más concretamente. Bien, entonces déjenme tratar de compartir la pantalla, cosa que a veces ocurre, a veces no. Vamos a ver si la tecnología nos ayuda en este caso. Vamos a ver. ¿La ven? Sí, Juan Carlos, perfectamente. Perfectamente. Muy bien. Bueno, este es el título general que le puse, y subrayo las palabras, por supuesto la palabra digital, pero sobre todo la palabra urgencia, ¿verdad? Porque creo que eso es lo más importante, el sentido de urgencia en esto. Digamos que el contexto por el que dije que iba a comenzar es claramente un contexto de cambio tecnológico vertiginoso, ¿no? Es decir, la tecnología está cambiando tan rápido que hasta la gente que está mejor informada, incluso los jefes de las corporaciones de tecnología líderes en el mundo, están todo el tiempo siendo sorprendidos por lo que hizo la compañía de al lado y por lo que hace una compañía que nadie conocía, pero que de repente emergió y causó una disrupción en el mercado, ¿no? De manera que estamos presenciando un ritmo de cambio vertiginoso. Y la tecnología digital subyace a todos estos cambios. Esto es importante porque, por supuesto, no toda la tecnología es digital, pero en cierto modo toda la tecnología es digital. Es decir, la tecnología digital es una tecnología de aplicación general. Eso lo que se quiere decir que es algo así como la electricidad. O sea, por supuesto que la electricidad es una tecnología, pero es una tecnología que ahora subyace prácticamente a todo lo demás que se hace en el mundo, a todos los sectores económicos, a todas las actividades, y así es también la tecnología digital. La tecnología digital no es la industria de software, es una tecnología que está en la base de prácticamente todas las actividades humanas y va a seguir haciendo cada vez más entrada en todas las actividades humanas que ustedes puedan ver. Por supuesto, la universidad, la actividad universitaria y sus principales funciones, la docencia, pero también la investigación, y también lo que se llama la extensión o la tercera función, van a estar moldeadas poderosamente cada vez más por la tecnología digital. Un detalle importante es que antes de la pandemia, las universidades ya estaban siendo retadas como producto de este acelerado cambio tecnológico, ¿verdad?
¿Por qué? Porque, bueno, las tecnologías, o sea, ahí hay unos ejemplos, ¿no? Muy rápido porque no puedo extenderme, pero si las universidades forman fuerza de trabajo para un mercado de trabajo, bueno, la tecnología está definiendo completamente las habilidades que se necesitan y los puestos en ese mercado de trabajo. La demanda por habilidades está cambiando drásticamente, ¿no? Por otro lado, hay competencia. La universidad cada vez tiene menos el monopolio de la formación avanzada, inclusive, o tecnológica. Emergen nuevos modelos, las universidades corporativas, Amazon University, ¿verdad? Empiezan a aparecer los bootcamps, que crean programadores en 3 o 4 meses, y los empleadores no ven la diferencia entre el egresado del bootcamp y el egresado de una universidad de ciencias de la computación, ¿no? Está todo el tema de los grandes conglomerados de educación online, como Coursera o edX. Las universidades de otros países internacionales empiezan a competir con las locales. De manera que hay muchas fuentes por las que antes de que supiéramos de la pandemia ya se notaba que esto se estaba moviendo muy rápido. Había lo que llamamos retos competitivos. Incluso el monopolio de la certificación, que como el último reducto de la universidad, al final te da el diploma. Bueno, parece que ahora una certificación Google para ciertas cosas importa más que una certificación de una universidad. Entonces, digamos que hay básicamente mucho movimiento en este contexto competitivo de las universidades. Y, por supuesto, esto nos llevó en determinado momento a una pregunta en ese entonces dentro del BID acerca de cómo las universidades latinoamericanas se estaban adaptando a esto, si estaban respondiendo a esto. Y compartimos esa preocupación con Universidad Santander, y nos unimos para organizar un diálogo con algunos rectores de universidades importantes, líderes de América Latina. Y no fue un diálogo con conclusiones formales, no hubo un comunicado ni un acuerdo, esa no era la idea, sino como idear ideas. Y de esas ideas, eso fue en octubre del 2018, para mí estas fueron las dos principales conclusiones, que el liderazgo universitario sabía lo que le venía, o sea, se daba cuenta, por supuesto que son gente inteligente, gente alerta, gente al día, ¿no?, con lo que está pasando en el mundo, a nivel de rectores, y saben que hay un contexto económico y tecnológico rápidamente cambiante y retador. Ahora, eso no significa necesariamente que se estuviera actuando y que las acciones que se estaban tomando, que necesariamente alguna había por allí, no estaba equiparada en dimensión, ni en rapidez, ni urgencia con la dimensión del cambio. Entonces, había un riesgo de un rezago de la universidad respecto a cómo va el mundo. En respuesta a esto, Universidad Santander y el BID organizaron un par de estudios, ¿no? Esos estudios consisten, uno, de casos de estudio acerca de universidades que han hecho una entrada en el tema del emprendimiento, el emprendimiento tecnológico. Es decir, cómo las universidades están asumiendo su relación con esta nueva empresarialidad, con los startups, con los ecosistemas de innovación. ¿Qué están haciendo en esta área? Este es un proyecto al que se asoció, por cierto, aparte de Universidad Santander y el BID, se asoció la OSDE. Y por otra parte, hay un estudio sobre la efectividad de las universidades, su impacto, sus efectos económicos y sociales sobre su esfera de influencia, sea regional o nacional, en esta era de cambio tecnológico digital. Estos son dos estudios que están en marcha, y hacia finales del primer trimestre del año que viene, con mucho gusto vamos a poder compartir y comentar con ustedes. Y son un primer intento de responder a cómo las universidades están reaccionando en estos campos tan importantes, ¿no? Pero por supuesto ahí vino la pandemia, ¿no? La pandemia en marzo del 2020, digamos, 21 millones de estudiantes universitarios se quedaron sin clase, ¿no? Y más de un millón de profesores sin manera de darla.
Entonces, bueno, eso produjo una especie de shock en el sistema, ¿no? Y hoy en día sabemos algunas cosas, todavía no se estudia esto con detalle, pero tenemos algunos hechos estilizados. Por ejemplo, y esto es mi síntesis personal, de muchísimas cosas que se han estado escribiendo y leyendo sobre esto, y ojalá tengamos alguna discrepancia con el panel, porque me encantaría discutirlo, pero hasta donde yo veo la evidencia parcial disponible, la principal barrera para el aprendizaje bajo condiciones de pandemia, el aprendizaje en línea, no presencial, no fue la falta de conectividad, ni de dispositivos digitales. La principal barrera fue la dificultad para organizarse, para dar clases online de manera efectiva, ¿no? Es decir, el problema no fue la infraestructura física, sino las habilidades de los docentes y de las universidades para organizarse sobre esto, ¿no? Y el hecho más importante es que hubo una disparidad muy grande, ya Edward lo mencionó un poco, en las diferencias entre universidades. No, se nos preguntaba un poco en el anuncio del panel si hubo diferencias entre países. Yo creo que habría que rescatar la idea de que más importante que la diferencia entre países es la diferencia entre instituciones. Había instituciones que estaban mejor preparadas, incluso muy bien preparadas para dar este salto, y había unas que estaban en cero y simplemente cerraron. Ya nos han contado de un buen número que cerraron. Algunos provisionalmente y algunos permanentemente. Entonces, digamos, básicamente este es el cuadro que se nos presentó. Entonces, esto ha creado una serie de oportunidades. Entonces, las oportunidades están creadas ¿por qué? Por la tecnología digital y por la crisis, la combinación de las dos cosas. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una pequeña lista de oportunidades, ¿no? Y aquí estoy aterrizando ya en el tema de los efectos de la pandemia, ¿no? En primer lugar, yo creo que la pandemia ha creado una especie de apertura a esta idea de la educación en línea, sobre todo a nivel postsecundario. Creo que la conclusión respecto a educación primaria y secundaria ha sido más bien negativa, pero respecto a la educación postsecundaria superior ha sido como un cierto entusiasmo. Aquí algo se puede hacer, esto tiene que ser parte de lo que nosotros hacemos. Digamos, hay diversos matices en qué tan importante sea respecto a la presencialidad, pero ciertamente hay una apertura mucho mayor a la que había antes de la pandemia. Y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Por otra parte, está claro que un proceso de digitalización, una transición digital de una universidad, no es algo trivial, ¿no? Aprovechar las nuevas tecnologías para prepararse para futuras crisis y para tener una oferta diferente y actualizada en este mundo cambiante, es algo complejo, ¿no? No es algo que se hace así como por inercia. Ha habido muchos casos de colaboración entre universidades en esto, de redes que se han puesto a valer, como universidades que tienen ciertos recursos o cierta experiencia o cierto know-how han colaborado con otras. Yo creo que hay mucho espacio para potenciar esto y multiplicarlo, ¿no? Y crear incluso institucionalidad de colaboración. Y creo que MetaRed es un gran ejemplo de esto, pero podría ser eso y podrían ser muchas cosas más. Se está creando una especie de flujo internacional de contenidos y de cursos que hay que aprovechar. Hay incluso startups de tecnología que ofrecen, digamos, cursos a la carta, en el sentido de que una universidad dice, yo quiero dar un curso de esto, y aquí está el profesor, y el profesor es asesorado acerca de los contenidos disponibles online a nivel mundial para mejor dar ese curso. Ese tipo de cosas se están empezando a ver, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que aprovecharlo. Y cuando hablamos de colaboración y de alianzas, no solo con otras universidades, sino con actores no tradicionales. Hay todo un movimiento de Estados Unidos ya bastante fuerte de que universidades se asocian con bootcamps para mejorar la enseñanza de programación y para hacerla más efectiva y más rápida. Y es interesante porque las universidades trataron de copiar el modelo de bootcamps internamente y fracasaron. Entonces ahora lo que está tratando de hacerse es acuerdos de colaboración, porque son formas distintas de educar, cada una tiene su sentido, una tiene su secreto, y es mejor asociarse que estar tratando de reemplazar o desplazar al otro.
creo que hay que pensar de nuevo, repensar la estrategia de valor, la propuesta de valor para las empresas, para los ciudadanos, en las localidades de las universidades, tantas universidades que tienen muchísima importancia regionalmente, esto hay que repensarlo. Y por supuesto estrechar lazos con los sistemas locales de emprendimiento e innovación. Yo creo que estas son una cantidad de oportunidades, no son las únicas, pero para mí son las que más destacan. Y por supuesto hay riesgos. Riesgos es dejar pasar la oportunidad, dejar que se enfríe el entusiasmo, ¿no? Las instituciones con cierta complacencia vuelven a más de lo mismo, a business as usual, a lo de siempre, ¿no? Y para despertar otra vez este entusiasmo va a costar, ¿no? No va a ser fácil. A un gran costo, es decir, el costo puede ser la viabilidad misma de una institución o su vigencia y su importancia en una determinada economía o sociedad. Y eso también tiene, por supuesto, un lado de riesgo para la política pública, porque muchos países, y ustedes lo saben, como rectores que están aquí presentes, que algunos gobiernos liberalizaron mucho las reglas respecto a la enseñanza online durante la pandemia por la emergencia. Pero ahora hay la tendencia de recoger velas y volver a todas las restricciones anteriores. Y yo no digo que no tenga que haber cierta regulación, pero eso sería un grave error. Ponerle las amarras a las instituciones para tratar de volver a un régimen regulatorio que ya estaba causando problemas y que, digamos, haberlo levantado ha liberado una cantidad de energía que hay que aprovechar, ¿no? Y llegué al final, un ejemplo, ¿verdad? Nosotros hicimos una segunda reunión de rectores, y cuando digo nosotros, digo Santander, Universidad de Santander, y ya en este caso Metarred completamente, y el BID. Y en esa segunda reunión, se hizo en mayo del 20, y la reunión fue virtual, como correspondía, por Zoom, ¿no? Y en esa reunión era, por supuesto, la conversación de qué vamos a hacer con este problema que nos plantea el virus y el encierro, el lockdown. Y allí salieron estos temas que yo he mencionado, no se los voy a repetir. Pero también salió la necesidad de actuar. Y una cosa que salió de allí fue que a iniciativa de Metarred, y en relación a algunas demandas que ellos tenían en España, se terminó organizando el curso internacional para rectores sobre estrategia y transformación digital de la universidad, que orgullosamente hemos copatrocinado entre el BID y Universidad Metarred. Y en ese curso, aquí fíjense que esta lámina dice segunda edición, pues se me escapó, pero es interesante porque les muestra que ya hay segunda edición, ¿no? Es decir, fue tan exitoso, es un curso para rectores sobre cómo organizar y pensar una transición digital de una universidad. Hubo 30 rectores que lo tomaron, corrió la voz, vinieron 30 más y 30 más, ya van 90, ¿no? Y está siendo muy, pero muy bien recibido y creo que ha sido un tipo de respuesta tal vez pequeña frente a la escala del problema, pero que es interesante. No les voy a detallar más el contenido y eso. Si van a la página web, lo buscan en internet, lo pueden encontrar y pueden encontrar una descripción de su contenido, etcétera. Y no tomo más tiempo, pero quería destacar esto como una instancia específica de colaboración para atender el problema que nos ocupa. Muchísimas gracias, Tomás. Disculpa si me tomé un poco más de tiempo. En absoluto, Juan Carlos, en absoluto, porque es cierto que hemos colaborado mucho y hablado mucho sobre estos temas, pero sinceramente siempre me apasiona escucharte con estos temas y siempre nos trasladas, por lo menos yo lo recibo, un entusiasmo y un call to action de la necesidad de hacer cosas tangibles. Por ejemplo, como muy bien decías, este curso, pues bueno, es una pequeña muestra frente al gran reto, pero uno no puede pretender cambiar el mundo, pero sí hacer pequeños actos que puedan ayudar poco a poco a cambiar el mundo. Y has dejado muchos temas y muchas reflexiones muy importantes y es cierto que el BID está colaborando mucho y tenemos que agradecer todo lo que se está haciendo por nuestras instituciones en mayor o menor medida. Y has dejado también hasta temas para el debate. Te gustaría que hubiera, has dicho expresamente, a ver si luego tenemos un debate y ojalá que te contradigan nuestros ponentes en si
la respuesta ante la crisis, cuando a veces ha habido deficiencias, era más institucional o era de medios o con esas cifras que has dado y esos avances que son realmente importantes, porque yo creo que la confrontación de ideas formal y educada siempre se saca cosas muy valiosas. Así que muchas gracias por tu tiempo. Y ahora pues damos la palabra a Victoria o Cecilia. Y al final, ¿quién quería empezar? ¿Cecilia? Perfecto. Pues muchas gracias. Contamos entonces ahora con la rectora de la Universidad de Espol en Ecuador, Cecilia Paredes, que además es presidenta de la Red CEDIA de Investigación de las Universidades Ecuatorianas, también es la presidenta de MetaRed Ecuador y también es casi nuestra chairman de lujo en esta misma iniciativa del curso para rectores, porque quizá ella es un ejemplo magnífico, un paradigma de cómo una universidad que quiere afrontar la transformación digital tiene que hacerla desde la cúpula, desde la cabeza, desde la rectora en este caso. Por lo tanto, como decíamos, pues este curso pues puede ser una simple gota en ese océano, pero desde luego la gota adecuada, porque si no se empieza la transformación digital por el propio equipo rectoral, mal empezamos. Pero bueno, no quiero condicionar ni mucho menos las palabras de la rectora Cecilia Paredes, más bien le quiero preguntar cómo ve ella esta necesidad de colaboración entre las instituciones y cómo ha sido su visión de las universidades ante la pandemia y ante la actual situación. Gracias, Cecilia. Gracias, Tomás. Es un placer estar aquí con todos ustedes, especialmente con este panel de lujo que a muchos de ellos pues los conozco, ¿no? Saludos a todos los que nos están viendo y los que están conectados y los que nos van a ver. Pues hoy nos reunimos para hablar de un tema que realmente para mí es vital para la educación superior, no solo del Ecuador, no solo de Latinoamérica, sino realmente del mundo. Yo creo que la transformación digital es un eje que se volvió mandatorio en nuestro sector y tal vez me atrevería a decir que ya es un tema de sobrevivencia, ¿no? Especialmente para universidades como la mía, en un país pequeño, Ecuador, con recursos limitados, somos institución pública. Con la mayoría de nuestros estudiantes de nivel socioeconómico bajo, el 60% de nuestros estudiantes están en los quintiles 1 y 2, pero que ofrecemos una educación de calidad internacional con una propuesta de valor de nuestros graduados competitivos mundialmente. Y yo creo que hablamos de un proceso tan necesario actualmente y que hemos visto como la pandemia a todos nos llevó a implementar medidas efectivas de forma súbita para muchos, incluidos nosotros, y tal vez para unos pocos que ya caminaban en el camino de la transformación digital o de la educación online, tal vez fue un poco más natural, ¿no? Hablando especialmente cuando hablamos de docencia. Evidentemente, pues para eso hemos tenido que explotar nuestras capacidades, nuestra experiencia, nuestras fortalezas, y yo creo que todo eso en base al compromiso de todo lo que hacemos en las instituciones de educación superior del mundo, ¿no? La transformación digital es un proceso que aún tenemos mucho camino por recorrer, aprender, por sus características de cambio y actualización constante, no solamente en el tema de infraestructura, sino en el tema cultural, ¿no? Pero como ya lo mencionaron, y justamente lo que tú mencionabas, Tomás, los retos son realmente mayores a nuestras capacidades, y ahí cabe totalmente no solo la palabra, sino la acción de colaboración. Quiero mencionar, bueno, que nosotros, la Espol, ha sido pionera siempre desde sus inicios. Mañana cumplimos 63 años de vida y hemos siempre sido pioneras en procesos de modernización y adopción de tecnología. Fuimos la primera universidad en el Ecuador con acceso a Internet, la primera que en los años 90 incorporó un backbone que conectó integralmente nuestro campus de 600 hectáreas, para los que no lo conocen, totalmente invitados a Guayaquil. Y en la actualidad hemos iniciado un plan de construcción de lo que va a ser la transformación digital que hemos comenzado a implementar este año y que buscamos que se implemente con fuerza a partir del 2022. Y a pesar de que hemos comenzado con algunas acciones concretas en pequeños proyectos, principalmente, o lo veníamos haciendo en la docencia, creo que hay muchos otros ámbitos en educación superior que hay que todavía trabajar. Comenzamos aplicando pues, metodologías activas, fuertemente apoyadas por tecnología, y creo que en eso
ya Eduardo lo dijo, también Juan Carlos lo mencionó, hemos avanzado bastantes. Aquí quisiera también hacer una reflexión para Juan Carlos, que en cambio en SPOL, para nuestra realidad en SPOL, el problema principal que tuvimos fue que si no hubiéramos podido dar tablets con internet, con servicio de internet a nuestros estudiantes, 1000 estudiantes no hubieran podido seguir haciéndolo. Ese es el 10% de nuestros graduados. En cambio, debido a la colaboración y a las universidades hermanas y amigas que ya llevaban un camino recorrido, como el TEC de Monterrey y la Universidad de los Andes, tuvimos mucha colaboración y en cursos que ya estaban en línea, nos prestaron el contenido y justamente por esta cercanía de lo que hacemos y de nuestra geografía tal vez, fue mucho más fácil adaptar, usar estos contenidos y adaptarlos a nuestra realidad. Y tanto así que también puede ser por el timing en el tema de pandemia. Nosotros aprovechamos el tiempo que estábamos en vacaciones, pudimos capacitar a nuestros profesores y pudimos arrancar. Evidentemente no todos con un rediseño de una educación virtual, pero sí creemos que hicimos un muy buen trabajo, bueno, hicieron los profesores un muy buen trabajo en ese sentido. Yo aquí también quiero recalcar que, digamos, la docencia para mí es súper importante, pero no es el único eje, ¿no? Y que para la transformación digital se dé, necesitamos un verdadero cambio cultural. Todos los estamentos deben estar convencidos en este camino. Profesores, evidentemente, son los que más han sido convencidos por las posibilidades y la cantidad de información y contenido, pero también nuestros trabajadores y también nuestros estudiantes. Nosotros comenzamos como una buena práctica un plan de capacitación desde nuestra Escuela de Organización de Capacitación Continua a nuestro personal administrativo, más de 2000 personas, desde secretarias, conserjes, analistas, asistentes, y también a nuestros profesores, también una capacitación de qué era la transformación digital, porque esto era importante, y les hablábamos así de sobrevivencia. Pero también hemos adoptado unos infografías para que conozcan el lenguaje. ¿Qué es esto de la transformación digital? ¿Qué es esto de la analítica de datos? ¿Qué es esto del machine learning? Y hemos comenzado a construir este lenguaje para que se vuelva diario y para que se entienda de por qué es importante que esta persona que recibe un documento o esta persona que le abre las puertas a la gente que viene a nuestras instituciones entienda que la transformación digital es un proceso de sobrevivencia, especialmente desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Evidentemente, pues, para ellos debe de quedarle claro que la transformación digital no es automatización. Se trata de entender cuáles son los dolores de nuestros clientes internos y externos y cuáles son los problemas que podríamos solucionar repensando la forma que lo hacemos hoy y transformándola a una forma digital. Y por eso creo que es importante que todos estemos en la misma línea, que todos entendamos la importancia de esto, porque finalmente todos somos los que hacemos de alguna u otra manera con nuestro trabajo el éxito o el fracaso de una institución educativa, ¿no? Y yo creo que aquí también es importante enfatizar que los procesos colaborativos no solamente tienen que darse entre instituciones de educación superior, ya lo mencionaba Juan Carlos, en este camino, en nuestro caso, en este camino de la transformación digital que ya estamos aplicando, nace justamente de esa reunión a la cual fui invitada, donde se pensó en Washington, con 30 rectores más, cuál era el futuro de la educación superior de Latinoamérica y cuáles eran nuestros grandes retos. Acto seguido, Universia, con sus brazos ejecutores, como es MetaRed, en la cual, pues, Red del Ecuador, que me honro en presidir, también se ha apoyado en este proceso de transformación digital allá en Salamanca. Hace unos cuantos años, unos 2 o 3 años, estuvimos también hablando 400 rectores de que este era el camino, la transformación digital debía darse sí o sí para las instituciones de educación superior. Y en ese sentido, pues, yo fui parte de este primer grupo de rectores y hoy estoy feliz porque gracias a MetaRed y a la colaboración también la información fluida y esta apertura de capacitaciones, hoy tenemos involucrados en nuestros
CIOs, nuestros directores o gerentes de informática, como digamos sus equivalentes, están metidos en cursos de capacitación para afrontar los retos que significa la transformación digital. Más rectores del Ecuador, creo que ahora ya están como 5 o 6 rectores más en este mismo curso, y justamente ayer en una reunión que teníamos, no necesariamente de MetaRed, pero como también soy presidenta de CEDIA, estaban los mismos rectores, le hablaron a otros 50 rectores que estaban ahí y les comentaron de la importancia de este curso, y quedamos en establecer un conversatorio interno, que justamente parte de esta semilla y estos esfuerzos de colaboración con el BID, con Universia, con MetaRed, para impulsar, trabajar y colaborar. Y justamente en este camino, también debo mencionar, más de una vez a Tomás le he pedido que cuando estamos trabajando en nuestro proyecto de transformación digital salen otras cosas, como que son retos que tenemos internos de la gobernanza de datos, y cuando necesito ayuda simplemente es, digamos, buscar las buenas prácticas. Y ahí también creo que es la importancia, creo que hay que resaltar la importancia de las redes de colaboración, porque si bien es cierto, las instituciones no somos iguales, pero vivimos, digamos, la misma temática, ¿no? Estamos en el sector de transformar vidas, de crear valor en educación superior. Hace 2 semanas acabamos de terminar nuestros primeros talleres donde presentamos el levantamiento de información de los dolores de nuestros estudiantes. Y lo interesante, porque estamos bajo el paraguas de transformación digital, fue cómo se comenzó a repensar desde los actores nuestros procesos y cómo a través de la digitalización podemos mitigar estos dolores. Esto es gracias justamente, estas son ya las actividades que se van haciendo justamente gracias a esa semilla que se dio allá en el 2018, tanto por el BID como por Universia, y que nos lleva a seguir trabajando. Y yo aquí también concuerdo con Juan Carlos, porque fácilmente se regresa a lo que ya se conoce. Pero ahí es donde tenemos que impulsar para que trabajemos en conjunto, porque claro, los retos son muy grandes también, las capacidades nuestras son limitadas, y yo creo que a través de la colaboración de todas estas vivencias, buenas prácticas, se pueden dar muchas y mejores acciones. No me quiero alargar mucho más, tengo un par de actividades más que hemos hecho en este camino, que para mí se comienza con las personas. El cambio cultural comienza con las personas, de entender la importancia de por qué yo tengo que desde mi posición, cualquiera esta sea, profesor, trabajador, estudiante, impulsar la transformación digital de nuestra organización. Pero bueno, lo dejo para las preguntas tal vez y tal vez unos comentarios luego. Gracias, Tomás. Gracias, rectora, y para el conversatorio posterior. En primer lugar, dar la enhorabuena anticipada para mañana, ese feliz cumpleaños de esos 63 años de la institución. Enhorabuena. Y gracias también por todos los apuntes sobre colaboración que se ha hecho y sobre el papel de los CIOs. Y aprovecho, a lo mejor no es el momento ni el lugar, ahora mismo tenía que darle paso a Victoria, pero si me permite un segundo, aprovecho estas presentaciones de 2 rectores, de ponentes tan importantes en este tema de la transformación. Y cuando tenemos una fantástica participación, cerca de 350 asistentes de distintas universidades, en este caso de México, yo sí quería hacer una cuestión, a lo mejor desde el punto de vista gregario, ¿no? de dar un aplauso para todos estos responsables de informática, estos CIOs de nuestras instituciones, que cuando estamos hablando de toda esta respuesta ante la pandemia han hecho un trabajo inmenso, brutal, país por país, porque lo conocemos, España, Portugal, México, Brasil, nos da igual, y los que no conocemos, pero tiene que haber sido igual, porque la respuesta ha sido brutal. Y muchas veces habíamos oído que han trabajado durante un tiempo de una manera heroica, podríamos decir, por supuesto, como los profesionales sanitarios que están en primera línea, pero lo que conocemos de las universidades, yo quisiera destacarlo y ponerlo de manifiesto, ese papel que se ha realizado de manera casi unánime. Y decir que muchas veces nos han trasladado también en esta red, que también sirve para esto, que hay que ser capaces, ser conscientes, de que va a ser necesario seguir trabajando, quizá no tan fuerte como durante la pandemia,
pero sí en pos de esta transformación digital para que la universidad siga dando esta mejor normalidad que decía el rector Rojaer, desde el apoyo a los departamentos de informática, pero no se puede seguir trabajando siempre en modo heroico, porque a lo mejor no se nos lleva la pandemia, pero se les lleva el sobreesfuerzo, sino que hay que hacer cambios estructurales en nuestras organizaciones para, en los que sean y en la medida que sea necesaria, parte de nuestro trabajo será definir cuál. Porque, desde luego, no quiero extenderme yo tampoco, solo soy el moderador, sí que creo que se merecen ese aplauso que el rector Rojaer ha visualizado con el icono. Y sin más, y perdón por la digresión, le doy paso a Victoria Galán Muros, que es Victoria Galán es una reconocida consultora y asesora de políticas públicas que ha trabajado en esta interfaz también interesante entre universidades, empresas y los responsables de definir las políticas, desde consultorías en la Comisión Europea, la OCDE, la OEI, la UNESCO y gobiernos y universidades. Ha sido asesora y analista de políticas públicas en la OCDE, en París, directora de investigación en el Global Institute on Innovation District en Nueva York y actualmente Victoria es jefa de investigación y análisis en el Instituto Internacional IESAC de UNESCO para la Educación Superior en América Latina y Caribe, con la cual está colaborando con nuestras instituciones. El propio Juan Carlos hacía referencia antes a algunas de las informaciones de IESAC. Y por lo tanto, hablando del topic de hoy, que es la colaboración entre universidades, pues es esencial el papel que ellos están haciendo y nos gustará escuchar la visión de Victoria sobre este tema. Victoria, gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Muy buenos días en México, muy buenas tardes desde España a todos los asistentes a este panel. Es un placer para mí estar aquí representando a UNESCO y IESAC y tratando un tema tan importante como es la transformación digital en las universidades. Bueno, y con estos panelistas que son verdaderos expertos en transformación digital. Por ello, y antes de que me olvide, agradecer la invitación a la NUYES y a MetaRed Universia a este evento. Y en esta breve presentación que voy a estar proyectando en un segundito. A ver. Un segundito. Lo cambio ahora. Entiendo que ya lo pueden ver, ¿correcto? Sí, perfectamente, Victoria. Vale, de acuerdo. Pues bueno, en esta breve presentación simplemente me voy a enfocar, intentaré ser muy breve, que nos quede tiempo para la discusión después, en aquellas actividades que desde UNESCO y IESAC hemos venido realizando en el último año, sobre todo con respecto a la transformación digital en el apoyo a gobiernos, pero no solo a gobiernos, sino también a universidades directamente, tanto a rectores como a docentes. Entonces, para aquellos que todavía, que no están familiarizados con quiénes somos un instituto de categoría 1 de la UNESCO, el único dedicado a la educación superior. Hacemos investigación, análisis, capacitación, cooperación técnica con diferentes países, tanto con gobiernos como con universidades o redes o asociaciones, y bueno, y también abogacía de los valores de la UNESCO. Nuestras principales áreas estratégicas en las que trabajamos son la innovación, la inclusión, la calidad y la internacionalización. Entonces, muy brevemente, para que nos tengan localizados, eso somos nosotros. Y quiero empezar con esta reflexión. Y es que hablamos muchísimo de transformación digital, pero desde la UNESCO y desde IESAC vemos la transformación digital sin duda como algo crítico, pero como una herramienta crítica para la inclusión, la calidad y la eficiencia dentro de la educación superior. Es decir, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que nos ayude a llegar a estos que deberían ser los fines últimos de la educación superior. Para ello, les voy a comentar muy brevemente algunas cosas que hemos hecho. El año pasado se hizo un estudio de continuidad pedagógica en Latinoamérica. Aquí esta es la forma en la que nosotros hemos querido contribuir desde nuestra área de investigación y análisis. Entonces, bueno, pudimos ver cómo la tecnología educativa efectivamente estaba ahí, de hecho, más de la que nos esperábamos, pero sin duda no existía un enfoque sistemático. Cuando se les preguntó cuál creían que era la mejor opción para continuar su docencia durante el COVID, también nos dimos cuenta que no había una claridad sobre cuál sería la metodología más apropiada para ello. Y de hecho,
fue muy obvio que como esto se hizo en 2020, que todavía no existía mucha claridad al respecto y que por tanto necesitaban de colaboraciones y necesitaban de guías para esto. Hay todo un reporte publicado en estos términos, que después le puedo pasar el link sin problema. Entonces esto lo hicimos al principio porque dijimos, Dios mío, las universidades han cerrado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos asegurarnos que continuemos dando clase? Después también vimos cómo se hizo otro estudio sobre el apoyo financiero a los estudiantes durante la pandemia, porque bueno, nos dimos cuenta que en muchas de las universidades vemos que hay un dropout que ha sido muy grande, en Colombia los porcentajes han sido muy altos, pero también en muchos otros países de América Latina, estudiantes que no han podido continuar estudiando durante este año y por tanto queríamos ver el apoyo financiero y destaco, porque el tema es ligeramente diferente, pero destaco un dato, y es que la mayoría, más del 80% de las universidades públicas y casi la mitad de las universidades privadas apoyaron a sus estudiantes durante la pandemia para mejorar su conectividad o sus equipos de cómputo. Y esto es en un contexto de América Latina en el cual únicamente la mitad de los hogares tenía el año pasado la posibilidad o el equipamiento necesario para conectarse a Internet. Entonces, aquí, bueno, se ve de nuevo que dentro de las prioridades que se pusieron durante la pandemia y de las prioridades en cuanto a los estudiantes estaba la posibilidad, ofrecer la posibilidad de que pudieran seguir asistiendo a las clases de forma remota. Actualmente, y eso todavía no está publicado, pero les adelanto algunos insights así generales, estamos haciendo un estudio sobre la inteligencia artificial en la educación superior y bueno, estamos viendo que cada vez es un tema que de hecho se estudia más. Hemos mirado las publicaciones científicas que unen esas dos cosas, universidades, educación superior e inteligencia artificial. Entonces está habiendo mucha investigación sobre el tema. Por supuesto, mirando la currícula está no solo en los estudiantes que se esperan, ¿no?, de TICS, que por cierto requiere una actualización semestral casi de la currícula completa, sino también para los estudiantes de muchas otras disciplinas que van a ser usuarios de esa inteligencia artificial y necesitan familiarizarse. Pero también cada vez se habla más de una alfabetización general de la población para la inteligencia artificial y por eso las universidades están abriendo muchos de los cursos no solo para sus estudiantes actuales, sino también como programas de lifelong learning abiertos para todos o tal vez a través de MOOCs. Sin embargo, también está siendo evidente que toda esta educación de inteligencia artificial en concreto, pero podríamos hablar tecnológica en general, necesita una formación transversal. Hablamos de creatividad, pensamiento crítico, inteligencia emocional, no tenemos que olvidarnos de la gran necesidad de que las personas que van a estar gestionando detrás de esa tecnología también tengan todas estas habilidades transversales. En este mismo estudio también estamos viendo cómo diferentes universidades están ya incluyendo la inteligencia artificial, es decir, estamos hablando del presente, no tanto del futuro, y que lo están ahorrando principalmente y en términos muy generales para ahorrar costes administrativos, incrementar el acceso y adaptar y personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto se desglosa mucho más en el reporte, pero también es obvio que es algo relativamente incipiente y aún queda mucho camino por andar. Es muy importante que todo este diseño de la inteligencia artificial esté centrado en el usuario, que todavía no es el caso en la mayoría de los casos que hemos visto. También se necesita de una adecuada infraestructura, ciberseguridad, que no existe todavía en la mayoría de las universidades, pero también de un uso ético de la información, temas de privacidad o de calidad de base de datos. Todo esto es lo que nos va a permitir que al final la inteligencia artificial verdaderamente cumpla una función esencial y digamos, mejore la inclusión y la calidad y la eficiencia en las universidades. El marco regulatorio, la verdad es que tampoco ayuda, es un área que no está todavía muy regulada. La UNESCO tiene un framework general, un marco para la ética y la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ahí está y puede servir como algo preliminar para que después se pueda adaptar a cada uno de los países o a cada una de las organizaciones.
pero es cierto que nos está faltando mucha regulación y aquí eso creo que también lo podemos aplicar en general a la transformación digital de las universidades. Comentar muy brevemente que hemos venido haciendo un tracking semanal, de hecho, sobre la apertura de las universidades en América Latina y Caribe. Y esto es porque los gobiernos tenían muchas dudas sobre cómo reabrir las universidades. Y esto, por supuesto, tiene que ver con un tema sanitario, epidemiológico, pero también con un tema de transformación digital de las universidades. Hasta qué punto era sostenible y era eficiente el seguir dando clase de forma remota y hasta qué punto se necesitaba abrir o al menos parcialmente. Estos simplemente son unos ejemplos del mes de julio, donde sí que había muchos más países que estaban, cuyas universidades estaban totalmente cerradas, y esto es uno de la semana pasada, en el cual ya hay algunos países, todavía muy poquitos, que están totalmente abiertos y la mayoría lo hacen de forma parcial, o porque están de forma híbrida o porque solo hay programas que están abiertos y otros no, o algunas regiones de los países lo están y otras no. Pero sí que está siendo bueno, un problema a nivel de gobierno y después también a nivel de universidades, como saben, y por eso creíamos importante poder entender qué es lo que se estaba haciendo para que también los gobiernos pudieran compartir información. Esto es similar, pero esto es para los planes del próximo año, que es del próximo ciclo académico, que es lo que se espera hacer. Entonces ven como los colores son un poquito más claros en el mapa de la derecha, lo que quiere decir es que cada vez hay más países que, bueno, al final han decidido o han buscado o encontrado la manera en la que pueden abrir las universidades totalmente y de una forma segura. Sin embargo, todavía les digo, no es el caso de todos los países. Y finalmente quería ponerle un ejemplo de lo que he comentado hasta ahora. Ha sido sobre todo investigación, y esto es de un caso de apoyo técnico que se hizo de agosto del año pasado a enero de este año y que se realizó junto con el gobierno de Perú y una serie de universidades. Les voy a poner un vídeo, es 1 minuto y con eso termino. Programa de apoyo al diseño e implementación de estrategias para la comunidad nacional consultante. La alianza entre 3 universidades públicas y INSAL logró éxitos de intervención para la adecuación de los metodologías y herramientas evidenció referencias de pertinaz. Gracias, Victoria. Hemos tenido algún problema, creo que ha habido algún problema de sonido, pero no te preocupes. Porque, no te preocupes. Después les paso el vídeo, disculpen por esto, y quizá lo único, terminar con una reflexión, y es que toda esta transformación digital es, y si no es, debería ser más humana que tecnológica. Con muchas ganas de hablar con el resto de los compañeros y contestar a las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Victoria. Gracias por estas reflexiones, gracias por la labor que se hace desde UNESCO. Y aprovecho para decir efectivamente que no se preocupen porque el vídeo, las presentaciones
desde la organización, desde NUYSTIC y también nosotros en otros países desde MetaRed, las pondremos a su disposición y ahí lo podrán escuchar perfectamente, aunque ya digo que con los subtítulos se seguía bien, Victoria. Y ahora, last but not least, tenemos a Félix García Lausín, de la SEGIF. Félix García es ingeniero de telecomunicaciones con máster por la Universidad Politécnica de Madrid y ha tenido una estancia de posgrado en el Instituto National de Research en Informatique en Automatique como becario del Gobierno de Francia y además, lo cual es, perdóneme, muy cercano a parte de mi trayectoria en CRUE, fue secretario general de CRUE durante muchos años de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Y desde el 2012, Félix García Lausín es comisionado y director coordinador del Espacio Iberoamericano del Conocimiento de IC, que es el puesto que ocupa actualmente en la Secretaría General Iberoamericana. Además, también ocupa los cargos de secretario general del Consejo Universitario Iberoamericano, UIP, y del Consejo Universitario Unión Europea, CELAC. Pues, Félix, muchas gracias por tus palabras y por una primera introducción a cuál es la visión desde la SEGIP de la colaboración universitaria en fomento de la transformación digital de nuestras instituciones de educación superior. Pues muchas gracias, Tomás. Yo quiero, bueno, primero desde luego desearles buenas tardes a todos. Bueno, en España nos acercamos y en la península ibérica peligrosamente a la noche. Agradecer a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y a MetaRed Fundación Universia la ocasión de acompañar esta actividad. En fin, estoy con una cierta tristeza por no acompañar físicamente a los compañeros de la ANUYES en México. Y, bueno, pues saludar por supuesto a todos los compañeros de sesión, a todos ustedes y sumarme al reconocimiento que Tomás hacía a las comunidades universitarias por toda la gran responsabilidad, compromiso con el que han tratado y han abordado las consecuencias de la pandemia y que desde luego son ese compromiso y esa responsabilidad son los que nos han permitido que hayamos bueno, pues conseguido superar, yo creo que podemos afirmar con orgullo exitosamente el enorme impacto académico que tuvo el COVID-19, ¿no? También me sumo a las felicitaciones a la rectora Cecilia Paredes y a la SPOL que hacía Tomás y paso a brevemente, en fin, no presentarme yo, que lo ha hecho con gran generosidad Tomás, sino presentar a la Secretaría General Iberoamericana, que es el organismo internacional que tiene como responsabilidad contribuir y colaborar con el país anfitrión en la organización de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno y también la responsabilidad de llevar adelante los mandatos que se acuerdan por los jefes de Estado y Gobierno y en las distintas ministeriales preparatorias de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. Se han dicho ya muchas cosas, ¿no? Estas son las ventajas que tiene llegar al final de una sesión. Voy a destacar un par de cosas que se han dicho simplemente por sumarme a lo que yo creo es un consenso. Las he escuchado principalmente en Juan Carlos, ¿no? La primera es que sin duda la pandemia ha tenido un efecto acelerador en todos los procesos de transformación digital muy importante, yo creo que enorme. Y la segunda es que con sus luces y sus sombras, porque es evidente que ha sido un periodo y sigue siendo un tiempo difícil, pero ante nosotros ahora se abren algunas oportunidades, ¿no? Incluso por un cambio de percepción respecto al aporte que puede significar la transformación digital en la actividad de las instituciones de educación superior. En el ámbito iberoamericano, fíjense, apenas un mes antes de que iniciara el confinamiento, se celebró en La Habana, Cuba, los días 10 y 11 de febrero, la reunión de ministros, ministras y altas autoridades de educación superior preparatoria de la cumbre que luego fue de jefes de Estado y de Gobierno de Andorra. Y en esa reunión, un mes antes de la pandemia, se acordó impulsar la elaboración de una estrategia iberoamericana para la transformación digital de la educación superior. Es obvio que este efecto acelerador de la pandemia se ha hecho muy presente también en este trabajo de formulación de la estrategia. Primero, abordando aquellas cuestiones que, como consecuencia de la suspensión de las actividades académicas presenciales, se mostraron como críticos para mantener la vida, la actividad académica de las universidades.
y se estuvo trabajando en concreto en las cuestiones relacionadas con la capacitación del profesorado, con el acceso y disponibilidad de los recursos para la enseñanza y el aprendizaje, con el aseguramiento de la calidad, con el impacto enorme en la equidad y con la internacionalización y las oportunidades y a la vez el impacto que se daba por la suspensión de los viajes también en las actividades de internacionalización de las universidades. Fue un trabajo que corrió a cargo de una comisión con la que contamos de seguimiento de las reuniones de ministros. Es una comisión de la que forman parte 5 países iberoamericanos, entre ellos México, y junto con México, Argentina, Cuba, España y Perú. Y a partir de esa labor, como digo, primero centrada en estas cuestiones que se habían revelado como estratégicas, se celebró una primera reunión extraordinaria de ministras, ministros y altas autoridades de educación superior sobre el tema específico de transformación digital, el 29 de junio del pasado año. Allí se marcaron las líneas a seguir para la formulación acelerada o más acelerada de la Estrategia Iberoamericana de Transformación Digital, que había sido acordada en La Habana, como les dije casi al principio de mi intervención. Y esos trabajos han tenido la fortuna de contar, y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis para reconocer la gran labor que se realiza, pues estos trabajos han tenido la fortuna de contar con el apoyo de Metared, Fundación Universi. Ha sido un apoyo muy valioso para terminar aterrizando en un documento que fue presentado ya más cercanamente el pasado día 28 de septiembre, hace hoy un mes justo, en una segunda reunión extraordinaria de ministras, ministros y altas autoridades de educación superior que tuvo lugar de manera híbrida. Ahora todo es híbrido, incluido esta actividad que tenemos hoy. Iba a decir, y me venía a la mente así, porque yo estuve acompañando físicamente al ministro de República Dominicana en República Dominicana. Allí se aprobó la estrategia. Tuvimos también como parte del programa una presentación a cargo de la presidenta honorífica de Metared y de Tomás, en la que se expusieron las 2 líneas en las que estamos colaborando directamente, aparte de otras que estamos iniciando, entre ellas, pero desde luego y como destacadas, que fueron las que se presentaron allí, las orientadas a la capacitación del profesorado, en concreto a la autoevaluación de competencias digitales y la colaboración en lo que se refiere a la elaboración de los mapas y de los estudios de madurez digital. La estrategia, por tanto, ha sido aprobada en un tiempo razonable para los tiempos en que se procesan estos acuerdos en el espacio iberoamericano, en el que se requiere el concurso de una concertación académica y política. Es una estrategia ambiciosa, con su visión a 2030, articulada a partir de 3 principios y 7 metas, y que se pretende alcanzar mediante una estructura en 10 ejes de actuación, 36 objetivos estratégicos y 10 programas. Estamos ultimando la edición de la versión final, a partir también de algunas sugerencias, comentarios de la reunión de ministras, ministros y altas autoridades de educación extraordinaria que tuvo lugar el 28 de septiembre, y se dará después al texto publicidad plena, porque el éxito o no de esta estrategia dependerá fundamentalmente del compromiso de la participación de las universidades, las instituciones de educación superior, en definitiva de la comunidad universitaria. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos muy ajustados de tiempo. Tengo la ventaja de ser el último, creo, y pues reiterándoles este agradecimiento, quedo igual que mis compañeros de sesión a su disposición para las preguntas que se planteen. Gracias. Muchísimas gracias, Félix, y muchísimas gracias a la Secretaría General Iberoamericana, porque cuando estamos hablando de esta colaboración, que podemos hacerlo a muchos niveles y como estamos viendo hoy desde muchas instituciones, pero la visión política, la visión de coordinación iberoamericana es esencial para definir estas políticas. A veces, pues tú mismo lo has dicho, los tiempos son complicados, indudablemente de manera aislada uno es más ágil, más flexible, más rápido, pero es absolutamente necesario contar esos consensos. Y aquí tenemos a la rectora de Tarde de Ecuador, o a Eduardo Roja, rector de Perú, representan a muchas universidades. Y tanto en Perú como en Ecuador, pues estuvimos viendo en esa reunión de ministros y ministras de altas autoridades cómo era una preocupación y cómo se va a poder ayudar o intentamos que se ayude desde los gobiernos a las universidades, porque indudablemente que tengamos por lo menos la misma visión de los objetivos ya es muy interesante, que no siempre es así, ¿no? También yo no puedo ser políticamente incorrecto porque voy por como dice aquel, un outsider. Pero, por ejemplo, sabemos de nuestros colegas en Brasil que a veces el no tener ese apoyo a veces es un problema, ¿no?
por poner un ejemplo. La cuestión es que es indudable que sería muy, muy interesante el poder realizar todo este tipo de acciones con estos gobiernos. Y, por ejemplo, como decía antes de Brasil, tuvimos, Félix conoce bien, el viernes de la semana pasada, una reunión con sus representantes de educación superior para apoyar estas iniciativas de competencias digitales y de madurez digital. Y creemos que eso puede ser un impulso, decíamos así, top-down, desde arriba para las universidades, muy interesante. Y querremos de la mano de la SEGI poder hacerlo en todos los países. Por lo tanto, muchísimas gracias, Félix. Y sin más, doy la palabra a Betty. Vamos a iniciar ya el debate. Yo tenía algunas preguntas y también seguro que hay algunas preguntas de la audiencia. Sí, muchas gracias. Bueno, prácticamente pues agradecemos la presencia del maestro Tomás y agradecemos también la presencia de nuestros panelistas, que en breve pues les haremos llegar su reconocimiento por esta participación. Maestro Tomás, las preguntas las va a empezar usted a realizar, ¿verdad? Sí. Adelante, por favor, maestro. Bueno, pues lo primero que yo les quería trasladar a nuestros ponentes, y sin orden, es decir, quien quiera, y de manera muy breve, por intentar hacer ágil, aunque los temas pueden ser más de reflexión, quería trasladar un tema que está a debate en algunas universidades, puesto que las universidades hemos demostrado con ese apoyo que decíamos antes y que tanto el rector Jael como la rectora Cecilia Paredes refrendaban de los departamentos de informática, puesto que las universidades en los distintos países, con carácter general, con las excepciones que pueda haber, se ha respondido muy bien a la pandemia y por lo tanto se ha pasado a ese modo online, en algún caso total, en otros lados volviéndolo híbrido de manera excelente, podemos decir. Se puede llegar quizá a la tentación de llegar al extremo de pensar que la universidad presencial debería pasar a ser virtual al 100%. En este sentido, en la conferencia de rectores de universidades españolas, donde se suscitó esa polémica, conozco mejor, hubo un comunicado expreso de su presidencia de rectores donde decían que la presencialidad en sí es un valor y que lo otro es un complemento. Pero, por otro lado, tenemos la presión que Juan Carlos reflejaba muy bien en su presentación de lo que la industria demanda, que a veces demanda títulos cortos, respuestas cortas, bootcamp, formación online muy rápida, allá donde esté. Por otro lado, comentábamos también que hay zonas geográficas, comentábamos en Perú, donde hay universidades que han desaparecido, que no lo pueden tener cerca en presencial. Entonces, quizá a lo mejor todo nos vaya llevando a un extremo estrictamente online. ¿Cuál es su visión sobre este tema? Yo le quería dar brevemente la palabra a los dos rectores, puesto que son rectores de universidades presenciales más implicados, pero luego también Juan Carlos, Félix y Victoria, por favor, libremente opinen y den su visión. Cecilia, adelante. Gracias, Edward. Bueno, yo concuerdo plenamente cuando hablamos de que la presencialidad es un valor en sí, porque realmente el venir a una universidad, el cursar una carrera no es necesariamente la propuesta de valor de una universidad, sino toda la experiencia, todo el aprendizaje, todo el desarrollo de competencias, especialmente las competencias esenciales, blandas, más importantes, que justamente se desarrollan en todas estas otras actividades que hay en la universidad, ¿no? en la presencialidad. Sin embargo, nosotros, te puedo decir qué es lo que hemos estado pensando. Tenemos una necesidad como país en sectores estratégicos como la acuicultura, la agricultura, la minería, que son ejes súper importantes, digamos que hoy significan pues más de 6.000 millones de dólares en nuestro PIB, ¿no? De exportación, y no hay capacidades. Justamente porque como estamos ubicados en el litoral, pues esta es nuestra área de influencia. Sin embargo, las zonas a donde los estudiantes vienen, que además, siendo una institución pública, quieren venir a estudiar de forma gratuita, porque la educación en el Ecuador es gratuita, hay un problema de ingreso a la universidad por las brechas que hay hoy día de la educación de colegio secundario, de bachillerato con la universidad. Entonces, ahí hemos pensado en este modelo híbrido que le estamos llamando, ¿no? Un modelo
donde podemos aprovechar la tecnología y el desarrollo de los contenidos y estas habilidades y esta experiencia ganada, al menos al inicio, tener tal vez algo de forma virtual, pero ciertamente tener alguna conexión presencial. Y también volver a reforzar la parte híbrida virtual, tal vez en los últimos años cuando haya la necesidad de que los estudiantes puedan tener alguna práctica o experiencia profesional. Eso por un lado. Por otro lado, en el rediseño de las carreras técnicas tecnológicas que estamos proponiendo a nuestro país, nosotros hemos pensado carreras que son de 1 año y año y medio, 2, donde un componente, el 40% del componente es de forma virtual, con ciertos espacios de presencialidad en la ciudad, porque queremos estas carreras se desarrollan en los territorios, donde no necesariamente tenemos extensiones ni espacios como universidad. Y la segunda parte de la carrera, en 60-70%, en las empresas. Entonces, ahí tú puedes comenzar a ver cómo este modelo se comienza a implementar, este modelo híbrido, ciertamente sin dejar esto que es tan importante para nosotros, esta experiencia en la universidad, y tal vez ahí ir haciendo un mix, ¿no? Yo pienso que nosotros no vamos a llegar a tener carreras 100% online. Creo que el reto está dependiendo del enfoque de la carrera, tener más o menos virtualidad o experiencias de virtualidad que vayamos desarrollando, que tomemos, digamos, como ejemplo te digo, hay 2 materias, 2 créditos, 6 créditos que los estudiantes pueden tomar de Coursera, Myriad o edX, donde nosotros les convalidamos los créditos. Entonces, ahí hay, digamos, potenciales, pero, digamos, en mi visión, creo que por ahí vamos a ir nosotros. Eduardo. Gracias, Cecilia. En el caso puntual de la UPC y de la realidad peruana, Juan Carlos mostró en su presentación la dificultad que tuvieron cerca de la mitad de las universidades de nuestro país en reiniciar, digamos, sus actividades en un formato remoto de emergencia. Y eso obviamente a nosotros, dentro de este análisis que hemos venido haciendo en colaboración con otras universidades, algo que nos queda muy claro es que los alumnos, los estudiantes, incluso los docentes, lo que nos están pidiendo es flexibilidad. Yo creo, como bien se ha visto en las distintas presentaciones, que lo que hoy necesitamos es una propuesta centrada sobre todo en el alumno, en poder entender la realidad en la que vive cada alumno, la realidad no solo geográfica, sino también la realidad laboral de su familia, de sus ingresos, para garantizar al final que la solución que demos sea una solución que brinde inclusión y que brinde equidad para todos. Nosotros puntualmente en la universidad lo que queremos darle a nuestros alumnos es la libertad para poder elegir cómo quieren estudiar. Sentimos que sobre la base de lo que hemos aprendido, nosotros podemos brindarle a nuestros alumnos las opciones para que si desean llevar un curso a distancia, lo puedan llevar a distancia. Si lo quieren llevar presencial, lo puedan llevar de manera presencial. Va a requerir un esfuerzo, va a requerir capacitar a nuestros docentes, capacitar a los alumnos, porque al final tendremos cursos que se dictan presencialmente en aulas 100% presenciales. Tendremos cursos que se van a dictar en aulas o secciones totalmente a distancia. Y en el intermedio tendremos cursos que utilizarán en mayor o menor medida la tecnología, pero que van a requerir precisamente que un docente se prepare mejor para poder en algunos casos incluso brindar una educación híbrida, simultánea, presencial y a distancia, en lo que estamos llamando estas aulas híbridas. Entonces creo que no vamos a dejar nunca la presencialidad, porque la presencialidad es fundamental para formar no solo a un profesional, sino sobre todo a un ciudadano. Y creo que es clave que veamos de qué manera por eso podemos llegar a esta mejor normalidad que mencionaba durante mi presentación, y felices de colaborar con las instituciones y aprender los unos de los otros, porque creo que al final buenas prácticas las encontramos permanentemente. Y lo que creo, como también mencioné, lo que creo que no debemos permitir es que se cometan errores por mirarse uno al ombligo y creer que las soluciones las va a encontrar dentro de casa, cuando en algunos casos podemos cometer tremendos errores de los cuales al final
el gran o los grandes perjudicados son nuestros estudiantes. Eso sería, Tomás, desde mi... Muchísimas gracias. Juan Carlos, quizá esa visión más desde el punto de empresa, no sé si contrapuesta o complementaria a las que estamos viendo. Y luego Félix y Victoria. No, bueno, digamos que previar lo que está diciendo la organización. Gracias, Tomás, me escucha, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, yo creo que este es un tema que da para largo, ¿no? Y agradezco mucho también el feedback que he recibido de varios de ustedes. Pero bueno, la provocadora pregunta tuya, yo creo que tomemos algunas de las cosas que nos han dicho los rectores. O sea, y yo sé que no es todo lo que ustedes han dicho. O sea, ustedes han dicho que la presencialidad tiene sentido, que no la van a eliminar, me parece muy bien. Pero han dicho cosas muy interesantes. Han dicho que hay que ver un poco qué quieren los estudiantes y los diversos tipos de estudiantes. Y que en función de eso probablemente se pueda modular la oferta en combinaciones distintas de presencial y virtual y remoto según las necesidades de los estudiantes. Ese es un planteamiento, digamos, de vanguardia, revolucionario, que lo estamos viendo ahora, creo que por la oportunidad que creó la pandemia de vernos a nosotros mismos. También han dicho ustedes cosas, si les entendí bien a Cecilia, que ellos en algunos casos están otorgando crédito por aprendizajes tomados en Coursera. Eso, o sea, yo jamás hubiera escuchado eso de una universidad latinoamericana hace un año o 2 años. Ustedes me disculpan que yo... Juan Carlos, la UPC también lo tiene, ¿eh? Ya somos dos. Yo estoy en el mismo planeta que ustedes, pero este es otro planeta, ¿no? Esto fue pre-pandemia. Ojo, fue pre-pandemia. Bueno, visionarios que son ustedes, pero digamos, entonces hay universidades haciendo este tipo de cosas. Ahora, yo creo que esto, yo lo veo, mi preocupación es que no lo veo todavía general. Ese riesgo que yo decía de la vuelta al business as usual, de la inercia, yo creo que es el principal riesgo ahora. Entonces, este liderazgo que muestran instituciones como las de ustedes, en Edward y Cecilia, yo creo que hay como que correr la voz, ¿no? Y que hay que emplearle la mente no solo a los líderes de las demás instituciones, de muchas otras, sino también a los gobiernos, ¿no? De que no vayan a matar estas cosas, estas aperturas que se están dando, porque son muy importantes. Mi opinión es que, por supuesto, que todo esto va a llevarnos a un futuro mucho más mixto, ¿no? Y, por supuesto, piensen ustedes, por ejemplo, en el tema de las disciplinas. Hay disciplinas que requieren una presencialidad, al menos al estado actual de la tecnología, no hay manera de hacerlas demasiado virtuales. Hay otras que sí, entonces habrá que ver, ¿no? Y es cierto que hay muchos jóvenes que quieren una formación en valores, más integral, etcétera, pero primero, yo no creo que sea imposible hacer una formación en cierto tipo de valores, por lo menos online tampoco, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que hay también el joven que quiere conseguir un trabajo, ¿no? Y eso es respetable. Entonces, yo creo que hay que tratar de sopesar todas estas cosas y vamos hacia un futuro mucho más mixto, mucho más fluido, donde todas estas cosas se van a combinar y se van a ver combinaciones, digamos. Que creo que, por ejemplo, hay un tema que yo creo que para mí es fundamental, y es que digamos, el 90% de la enseñanza online que ocurrió durante la pandemia era aprender Zoom o Teams y el profesor ponerse la cámara y los estudiantes del otro lado, ¿no? Todos ustedes saben, y yo no se los tengo que explicar, que esto no es educación online. O sea, esta es la emergencia, digamos, creada por la pandemia. Por supuesto que es mejor que cualquier alternativa que se pudo encontrar en ese momento, pero una enseñanza online requiere la preparación de materiales y de estrategias de enseñanza y de relación con los clientes, con los estudiantes, y de formas de evaluación que son completamente diferentes, ¿no? Entonces, las universidades podrían hacer un aporte, porque su tema es la educación, en invertir en esto. O sea, invertir en cómo preparar las pedagogías y los contenidos y los paquetes para la enseñanza, y los profesores diestros en utilizarla de una manera realmente más desarrollada, más allá del prende la cámara y cliquea en Zoom, ¿no?
Entonces yo creo que si alguien lo puede hacer, probablemente son las universidades. De paso, hay un tremendo desarrollo como decía yo brevemente, de startups, de EdTech, de gente tratando de desarrollar comercialmente herramientas para esto, que también deberían de alguna forma ser vistas por las universidades y ver qué les sirve y qué no les sirve y qué les ayuda para cortar el proceso de aprendizaje. Entonces, o la curva de aprendizaje en esto. Entonces, yo creo que no es trivial. O sea, yo creo que nadie va a aprender a dar clases online así solo, ¿no? Como levantándose por sí mismo sin ayuda. Yo creo que todo esto requiere colaboración, sector privado, sector público, entre universidades, requiere liderazgo y vamos hacia un futuro muy fluido y muy mixto. Muchas gracias, Juan Carlos. Por eso, allá donde podemos, iniciamos con la ayuda de todos planes, como por ejemplo de mejora de competencias digitales, para evitar esos efectos perversos. Por supuesto. Muy brevemente me habéis dado la organización, que vamos mal de tiempo, pero sí quería escuchar una intervención de Victoria y de Félix. Victoria. Muchas gracias, Tomás, seré breve, porque básicamente estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que no se puede suplir, bueno, con lo que han dicho. De hecho, una mezcla, estoy en parte de acuerdo con lo que han comentado los rectores, pero también Juan Carlos viene con ideas muy interesantes. Yo creo que no podemos suplir todo lo que da la experiencia universitaria presencial, ya no solo los seminarios prácticos o el trabajo en los laboratorios, sino también la vida en el campus, las actividades extraescolares. Al final, los seres humanos, por lo menos todavía a día de hoy, somos seres sociales, entonces esa experiencia es muy importante. Sin embargo, este modelo presencial actual también excluye a muchos estudiantes. Por ello, personalmente, me parece muy acertado que se sigan creando programas online, pero que sirvan para suplir las deficiencias de inclusión que tiene el modelo presencial. Y ojalá pues siempre manteniendo los niveles de calidad, que todavía estamos en proceso de ver cómo mantener esos niveles de calidad en educación online. Entonces, en el futuro, pues confío en que habrá más programas online, más universidades totalmente online, pero yo creo personalmente que el futuro de la educación superior es híbrido. Y todo esto para decir que la transformación digital no es ya el futuro, es el presente, que no hay excusas, que las universidades además no se pueden permitir hacer esto solas, las tienen, se necesitan las unas a las otras, también a otros actores. Al final, yo creo que de los gobiernos el último año hemos escuchado mucho de que están muy pendientes y tienen muchas esperanzas puestas en las universidades como organizaciones que tienen un gran rol en la recuperación social y económica sostenible, es decir, el Build Back Better. Y las universidades formando al capital humano y teniendo toda la investigación y las nuevas tecnologías también se espera que tengan un rol social importante, pero eso sí, el proceso dentro de las universidades sí que tiene que ser de todos. Por supuesto, de los rectores necesitamos un liderazgo transformacional más que nunca, pero también este proceso tiene que ser de docentes, de investigadores, de estudiantes. Por eso me ha alegrado muchísimo escuchar cómo los rectores que nos acompañan hoy, Eduardo y Cecilia, han realizado estos procesos de una manera tan incluyente y tan participativa. Al final, las universidades que estaban digitalizadas, las universidades que eran ya colaborativas en cualquier aspecto, han afrontado la pandemia mucho mejor y han partido con mucha más ventaja. Las iniciativas como MetaRed IT nos parecen también muy relevantes para este aprendizaje entre pares. Y finalmente reitero la idea inicial de que la transformación digital de las universidades es crítica, pero que abogamos porque esta transformación digital no sea un fin en sí mismo, sino que sea una herramienta para el objetivo final, que al final debe ser la inclusión, la calidad y la eficiencia en la educación superior y ojalá universidades que incrementen la contribución también a los ODS. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y espero que entre todos los que estamos aquí, el BID, la CEGIP, MetaRed Universia, junto con todas las universidades de Iberoamérica y con otros rectores también relevantes en la educación superior podamos continuar. Yo creo que la colaboración al final para una transformación digital mejor y más eficiente. Y bueno, cuenten con UNESCO y ESAL para ello. Muchísimas gracias. Gracias, Victoria. Félix, por favor. Sí, trataré de ser telegráfico. A ver, yo creo que yo diría que hay unanimidad entre nosotros, ¿no? Luego puede haber sus matices. Pienso que no podemos ni debemos renunciar a la presencialidad, ni podemos ni debemos renunciar a la no presencialidad. Yo creo que lo que hay es una enorme oportunidad que nos ofrece la transformación digital y que debemos de aprovechar desde un punto de partida en este momento distinto del inicio de la pandemia, en el que
creo que hemos aprendido. Y si no hemos aprendido, deberíamos revisar lo sucedido para aprender, ¿no? Esa oportunidad está ante nosotros. La mirada que tenemos desde la Secretaría General Iberoamericana y desde la estrategia recientemente aprobada, que se refleja en los principios de la estrategia, es que esa transformación digital debe contribuir a mejorar la calidad, asegurar la equidad y aumentar la pertinencia. Y a eso pretendemos abocarnos con todos ustedes, que, como decía, son los protagonistas principales, las instituciones de educación superior, las comunidades académicas y, por supuesto, siempre de la mano y junto a la sociedad entera. Muchas gracias, Tomás, gracias de nuevo a la NUYES, a Metared Fundación Universia, a Santander Universidades por este panel, y encantado de haberlos acompañado, y a todos ustedes muy buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias, Félix. Gracias a todos. Y parafraseando a Félix, para terminar, yo tampoco renuncio solamente ni a las virtudes de lo virtual, de poder tener este panel con todos vosotros, ni a la de la presencialidad, que todavía recuerdo hace 2 años cuando este encuentro de la NUYES TIC lo tuvimos en Puebla, en la Universidad de las Américas, extraordinario. Por lo tanto, hay que tomar lo mejor de ambos mundos, como muy bien habéis apuntado. Muchísimas gracias a todos. Tenemos que terminar. A mí me quedan muchas preguntas y muchos temas, pero serán para mejor ocasión. Nada mejor que quedarnos con este buen sabor de boca de que se nos queda corta la sesión. Muchísimas gracias a la organización, en primer lugar a todos los compañeros de la NUYES TIC. ¿Betty? Y pues no me resta más que también agradecerles a todos ustedes por este panel tan enriquecedor, y con este buen sabor de boca, como bien lo comenta el maestro Omar, pues damos por cerrado y concluido nuestro panel del día de hoy. Y agradecemos también a todos y a todos nuestros participantes que están del otro lado, escuchando todo este conocimiento y estas experiencias. Que tengan buena tarde y seguimos con nuestras conferencias. Hasta luego.